quiero invitarles a que abramos la Biblia en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 36. Vamos a leer este versículo y vamos a tener una oración para pedir siempre la dirección del Señor nuestro. Dice la Biblia en segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 36, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, Jehú dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él, Dios, habló por medio de su siervo Elías, tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Esta es la palabra de Dios. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por toda la obra que tú has hecho, haces y harás, Señor, en nuestras vidas alrededor del mundo. Y Padre Santo, te pedimos tu bendición. Abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para que podamos ver, Señor, entender lo que dice tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, Jehú declara aquí, Jehú, un comandante que acababa de ser ungido para ser rey, dijo, esta es la palabra de Dios. Entonces, Jehú declara cuál es la palabra de Dios. Y lo podemos encontrar en el capítulo 9 del segundo libro de Reyes, que vamos a estar viendo. Pero en Mateo capítulo 5, vamos a buscar Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20, encontramos que el Señor Jesucristo hace una división del Antiguo Testamento. Dice el versículo 17, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Ahí está, el Señor Jesucristo haciendo una forma de llamarle a la palabra de Dios, la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para cumplir la ley y los profetas. La ley es la palabra de Dios, la ley son los 10 mandamientos, los profetas son todos los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, así que el Señor Jesucristo vino para cumplir con la ley o los profetas. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. La primera plenitud o lo primero que se cumple o que se completa es la venida del Señor Jesucristo. El Señor Dios dio la promesa de que iba a venir en el Edén, hizo esa promesa cuando se dirigía a la serpiente, a Satanás, y ahí se cumple la palabra de Dios, se cumple en Jesucristo. Fue la primera forma en que se cumplió la palabra de Dios. La segunda forma en que se cumple la palabra de Dios es la escrita, la que nosotros tenemos aquí hoy día. O sea, se cumple después de Jesucristo la palabra de Dios completa, es decir, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, ahora, en último lugar, estamos en la era, estamos en la época, podemos decir, estamos en la plenitud de los gentiles, como dice el Nuevo Testamento. En un último lugar, llega a su culminación, a su plenitud, lo que es la vivificación de la palabra. Y quienes vivifican la palabra es la iglesia. Nosotros estamos hoy en este mundo para hacer viva la palabra de Dios. Así que encontramos la palabra de Dios encarnada en Jesucristo, la palabra de Dios escrita en la Biblia completa, ya no necesitamos más nada para que se escriba de parte de Dios, y la palabra de Dios vivificada nosotros en el día de hoy. Es más, el apóstol Pablo le dijo a los corintios,
vosotros sois cartas abiertas al mundo. O sea, nosotros damos a entender con nuestra vida la palabra de Dios. Y ahí en Mateo 5, el siguiente versículo dice, el 18, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mira, aquí dice una jota, en algunas traducciones dicen una coma, pero en realidad en el griego dice una iota, o sea, es un apóstrofe. Entonces, hermanos, para decir las pequeñeces que hay en la Biblia, como es una coma, como es un apóstrofe, como es una coma, como es una letra, en este caso la J, tiene significado en la palabra del Señor. Así que el Señor Jesucristo declara aquí en este versículo, el Señor Jesucristo hablando, que lo más pequeño, los símbolos más pequeños tienen un valor grande en el cumplimiento de la palabra de Dios. Y a veces una coma puede cambiar todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, hay Biblias por ahí que dicen que el Señor Jesucristo le dijo al hombre en la cruz, al hombre que se arrepentía, te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero no, con esa coma no están diciendo que hoy el ladrón iba a estar en el paraíso con Jesús. Entonces una coma cambia todo el sentido de una frase. Así que símbolo mínimo de la Biblia tiene un gran significado. El Señor Jesucristo puso fin a la ley y los profetas, da un nuevo inicio a la palabra de Dios con la promulgación. O sea, estamos en la época en que la palabra de Dios es promulgada con nuestra vida y promulgada con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Y eso lo vamos a buscar ahora en Lucas 16. Pero para terminar leyendo Mateo 5, 17 al 20, dice, de manera, el 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe, el que quebranta un mandamiento en la Biblia y los enseña, dice, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. ¿Verdad? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, ya cumple con la palabra de Dios y los enseña, otra cosa, ¿no? Lo vivimos y lo enseñamos, este será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lucas, capítulo 16, versículos del 16 al 17. Dice la Biblia, la ley y los profetas, Lucas 16, 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, proclamado, y todos se esfuerzan a entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde. Mire, vuelve a repetir lo que es la tilde de la ley. Así que el Señor Jesucristo puso fin a la ley y los profetas y da un nuevo inicio a la palabra de Dios y lo hace con él como ejemplo y nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, y hacemos discípulos entonces a otros enseñándole lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces, hermano, en Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, ¿qué escena encontramos? Acá en Segundo libro de Reyes encontramos, hermanos, vamos a dar un pequeño resumen ahí. ¿Recuerdan cuando Jezabel, la esposa de Acab, del rey del norte, trajo profetas, sacerdotes de allá de Sidón, eran los profetas de Baal, los profetas de Acera. Entonces Elías hizo un duelo ahí para ver quién enviaba fuego y entonces mataron a 450 profetas de Baal y mataron a los 450 profetas de Acera.
lo sentenciaron ahí porque había, no, ¿hasta cuándo vaya a estar en esa disyuntilla? Si Dios es Dios, bueno, buscarles. Y si los Baales son los Dios, entonces busquen a los Baales. Y se hizo ese reto ahí y Dios mandó fuego del cielo. Pero después que pasó esta cena, hermano, Jezabel dijo que así como él había matado a los profetas, ella lo iba a matar a él. Y él sale huyendo. Y ya bueno, ustedes saben algo de la historia cuando él sale huyendo, pero Dios después le dice a Elías, todavía te falta una tarea que cumplir. ¿Cuál es esa tarea que cumplir? Vas a ungir a Eliseo como profeta, vas a ungir a Hazael como rey de Siria y vas a ungir a Jehú como rey del norte, porque acuérdense que estaba del rey el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Entonces un comandante mata a su rey y mata al rey de Judá, y aquí en esta escena, en este capítulo 9, es cuando Jehú es ungido. Entonces, teniendo esta pequeña introducción, hermano, de que Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra escrita y ahora la palabra edificada, vamos a ver, hermano, qué implicaciones tiene la palabra de Jehú cuando él está diciendo, esta es la palabra de Dios. Y como las pequeñas cosas en la Biblia tienen significado, quisiera que buscáramos en la Biblia, en este capítulo 9, 7 nombres, para hablar de 7 implicaciones con 7 nombres que tiene las palabras de Jehú cuando declara, esta es la palabra de Dios. Versículo 1 del capítulo 9 del segundo libro de Reyes, dice entonces el profeta Eliseo. Miren, Dios le dio la tarea a Elías, que tenía que ungir a esos 3 personajes, pero que resulta que Elías nada más ungió a Eliseo. Y Eliseo luego manda a otro profeta a ungir a Jehú. Y dice aquí, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, Eliseo, Jehú, dice, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo aparte, llévalo a una cámara, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di lo que dice Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Este es el tercer nombre que vamos a ver. Eliseo, Jehú, Israel. Yo te he ungido como rey sobre Israel, y abriendo la puerta echa a huir y no espere. Y así lo hizo este profeta que le llamaron, estos príncipes le llamaron un loco por lo que él hizo, ¿verdad? Eliseo, ¿qué significa Eliseo? Dios es salvación. ¿Qué significa Jehú? Dios es él, o Jehová es él. ¿Y qué significa Israel? Ya nosotros sabemos que cuando Dios le puso el nombre a Jacob de Israel fue cuando luchó con el ángel. Es quien reina con Dios. Pero se puede ver también quien lucha con Dios, luchando con Dios. Pero aquí vamos a ver una parte que muchos de nosotros creemos. Entonces, hermanos, Dios es salvación, significa Eliseo. ¿No le recuerdan esto a un nombre que es salvación? Jehová salva, ¿quién es? Jesús. Entonces, hermanos, ahí en Romano, vamos a ver en Romano capítulo 10, versículos del 16 al 18, dice la Biblia además, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17, Romanos 10 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto es, hermano. Tenemos aquí que la palabra de Dios nos enseña por dónde viene la fe. Viene por la palabra de Dios, viene por la Biblia, viene por oír lo que dice el Señor. Esto es la palabra de Dios. Miren, así palabra de Dios aparece así con esas
tres palabritas, palabra de Dios, aparece 52 veces, 51 veces en el libro, en la Biblia. Pero 9 veces solamente aparece palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Aparece más veces en el Nuevo Testamento, aparece 42 veces en el Nuevo Testamento palabra de Dios. Ahora, hay muchas similitudes, ¿no? Palabra de Jehová, Jehová dijo, y todo eso son sinónimos de lo que es de la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos, los conceptos, todos los principios, todo eso es palabra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se establece al Señor Jesucristo como la palabra de Dios, la verdad, el verbo hecho carne, ese es el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es la verdad, la palabra de Dios es verdad, dice el Nuevo Testamento. Así que, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, la voz de ellos, la voz de quienes, de los que siguen al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo el diablo al Señor Jesucristo cuando dice que si me adoras, te daré todo el mundo? ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, es importante saber que la vida no tiene sentido sin la Biblia. No tiene sentido vivir en este mundo sin saber por qué estamos en este mundo. Y la Biblia aclara por qué estamos en este mundo. Hermanos, quiero invitarles a buscar también Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Dice la Biblia, Juan 16, del 13 al 15, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu de la Biblia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo, cuando venga el Espíritu de verdad, porque dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará saber las cosas, sino que hará saber todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ese saber ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer saber? La palabra de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nos hará saber del Señor Jesucristo, nos hará saber del Verbo encarnado, la palabra de Dios. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice el Señor Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, al venir a este mundo, va a hablar de lo de Jesucristo, de lo mío, dice el Señor Jesucristo. Jesús es la palabra de Dios, el Salvador. Así como Eliseo significa Dios salva, Jesucristo es el Salvador del mundo. Tanto Jesús como el Padre, como el Espíritu Santo, hablan el mismo idioma. ¿Y cuál es el mismo idioma de los tres de la Santísima Trinidad? La palabra de Dios. Ese es el idioma que se habla en el cielo, la palabra de Dios. Pero no solamente, hermanos, encontramos aquí a Eliú, a Jehú, a Eliseo, sino a Israel, quien reina, o sea, quien reina con Dios, quien lucha con Dios. Pero aquí lo vemos, no es que está luchando en contra de Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Es que lucha hombro a hombro en pro de Dios. Se pone a la par de Dios. Eso es lo que significa el nombre Israel. No es que va en contra de Dios. Ahí encontramos la escena esa cuando se le cambia el nombre, porque él luchó con el ángel y el ángel lo tocó aquí en la coyuntura y quedó cojo, hermano, pero eso es que el Señor Jesucristo está haciendo eco de lo que es Israel, quien reina con Dios. La Biblia contiene lo que Dios desea. El pensamiento de Dios está en la Biblia. El consejo de Dios está en la Biblia. El corazón de Dios está en la Biblia. Hermanos, la Biblia tiene la inspiración de Dios. Miren, aquí en el Reino del Norte solamente fueron 2 reyes que se ungieron, que fue Jeroboam cuando se dividió el reino de David, después de Salomón se dividió en 2 reinos. Después solamente fue ungido en el Reino del Norte Jehú, este comandante aquí que Dios le dice,
va a raer, así como acabó con los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de Acera, iba a acabar con la descendencia de Nimri, de Acab, y de los dos hijos de Acab, Ocosías y Jorán, que aquí se habla en el capítulo 9 de eso. Entonces, ¿cuál es la función de Jehú? Acabar con todo lo que tenía que ver con Baal, con Acera, con Jezabel, que había traído eso, era hija de un sacerdote en Sidón, una mujer fenicia, una princesa fenicia, porque era hija de un rey, o sea que ese sacerdote después se convirtió en rey. Y entonces acá Jezabel vino, dominó en el reino del norte, y para colmo tuvo una hija que se llamaba Atalía, ¿se acuerdan de Atalía? Que se casó entonces con un hijo de un rey de Judá. Así que Atalía también usurpó el trono allá en Judá, y acá Jezabel quería usurpar el trono, pero ella no tuvo mucho chance. Más tuvo Atalía, la hija de Jezabel. Entonces, hermanos, hubo una infiltración, así que Jezabel significa eso, inmoralidad. Y por eso el Señor Jesucristo dice acá en Apocalipsis que la iglesia, una de esas iglesias, de las 7 iglesias, tenía a Jezabel, que estaba enseñando a los miembros ahí que a ser inmorales, o sea, a hacer cultos a otras cosas que no tenía que ser, que no era Dios. Entonces, hermano, Jezreel, dice el versículo 10, dice, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel. Esto es palabra de Dios hablando, y no habrá quien la sepulcre. Jezabel. Ahí está, hermano. Pero también encontramos la palabra que será comida en Jezreel. Era una ciudad. Jezreel significa Dios siembra, Dios esparce. Hermanos, la trama de la Biblia es: Dios crea, la caída del hombre, luego Dios empieza a restaurar al hombre hasta que lo restaura por completo. Entonces ya viene el final, donde todo queda para siempre perfecto. Pero esa es la trama de la Biblia, el tejido que hay en la Biblia, la web que hay en la Biblia, hermano. Normalmente todo queda para siempre perfecto, quedará para siempre perfecto, pero Dios está trabajando hoy día. Así que eso es lo que significa Jezreel. En el versículo 15 dice, acá el segundo libro de Reyes 9, dice, pero se había vuelto el rey Jorán a Jezreel para curarse las heridas de los sirios, que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Ese nombre quisiera resaltarlo también. El rey de Asiria, que ya Dios había dicho a Elías que iba a ungir a Hazael como rey de Siria, también era un comandante que se mandó acá a Israel para consultar si iba a sanar de la herida que tenía o de la enfermedad que tenía, y el profeta le dice que no, Eliseo le dice que no iba a sanar. Entonces él lo ahoga, lo asfixia y queda como rey. Pero ese nombre, Hazael, significa que considera a Dios. Dios ha visto. Hermanos, y aquí en la Biblia encontramos, en este episodio, hermanos, cómo la Biblia se va tejiendo. ¿Recuerdan cuando hablamos del trigo y la cizaña, hermanos? Que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo del mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Entonces, si Jezreel significa Dios siembra, eso es lo que está Dios haciendo en el día de hoy, sembrando la buena semilla. Y la buena semilla, ¿quiénes son? Vuelvo y repito, los hijos de Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos ahora la palabra vivificante. Nosotros le damos vida a la palabra de Dios con nuestra vida, con nuestro comportamiento, con el cumplimiento, con la obediencia de la palabra de Dios. Estamos en esta época, hermano, en que vendrá a su fin, cuando entre entonces el tiempo de los gentiles. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando el Señor Jesucristo se dirigía a los fariseos y a los escribas. El que es de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios oye. Ustedes habrán encontrado personas que dicen, no, a mí no me gusta escuchar nada de predicación ni de lo que es de Dios.
Pero todo el que es de Dios se va a involucrar con la Biblia, con la palabra de Dios. Va a estar todos los días, hermano, involucrado con la palabra de Dios, leyéndola, viviéndola, enseñándola a otros también. Hermanos, la Biblia es para que nosotros la obedezcamos. Entonces, hermanos, en la Biblia se considera a Dios a cada momento se considera a Dios. Otro nombre que quería resaltar ahí es Nabot. Nabot significa profecía. La palabra de Dios tiene profecía, tiene cosas que todavía no han sucedido. Entonces también quería saltar el último versículo del 36, donde se habla de Elías. ¿Qué significa Elías? Dios es el Señor. Ahora ustedes podrán encontrar que cada vez que aparece en un nombre la palabra Él, por ejemplo Rafael, Asael, Eliseo, todo lo que mantiene Él es Dios. Entonces Eliseo, Dios es salvación. Elías, Dios es el Señor, el que manda, el que hay que obedecer. Jehová es mi Dios, significa Elías. Elías fue el mentor de Eliseo. Y después de 15 años que pasaron, hermano, se cumple esta profecía de Elías. Acuérdense que Elías pasó por una crisis después de que derrotó a los de Baal y de Acera. Tuvo una crisis ahí donde salió huyendo, y en el versículo 36 que leímos al principio, dice, y volvieron y se lo dijeron a Jehú, que ya era rey, que ya había sido ungido por rey. En el versículo 1 lo vemos. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Tisbita. Así que, hermanos, toda persona que es de Dios le sirve a Dios. Y una persona dice que es de Dios, pero no le sirve a Dios, ¿cómo va a servirle a Dios? Enseñando la Biblia, haciendo discípulos. Eso es servir a Dios, obedeciéndole, siendo recto, siendo santo, porque cada uno que recibe al Señor Jesucristo se convierte en un santo para Dios. Ahí dice entonces, que lo que había dicho Dios por medio de su siervo Tisbita, Elías Tisbita, en la heredad de Jezreel. Recuerden lo que significa Jezreel, Dios siembra o Dios esparce. En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y así es, hermano. Jezabel fue una mujer que desafió a Dios y contuvo esas consecuencias entonces al final. Jezabel, hermano, dice que los perros no se comieron las manos, no se comieron los pies. Las palmas de las manos y los pies estaban ahí. ¿Por qué ni los perros quisieron esa parte de Jezabel? Porque tenía las manos sucias, hermano, muy inmoral, muy idólatra, muy abusiva de todo. O sea, ahí en la heredad de Nabot también ella hizo que el rey fue a comprarle la heredad a Nabot, que estaba cerca del palacio de él, y él le dijo, no, esto es herencia de mis padres. Y él dijo que se fue triste para la casa. ¿Y qué hizo Jezabel? Montó un plan para matar entonces a Nabot y lo mató. Pero aquí entonces encontramos que la palabra de Dios no puede ser desafiada. Dice Juan 8:37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces, ¿por qué querían matar al Señor Jesucristo? Porque la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Entonces, hermanos, esta es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos. Padre mío, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre tu misericordia. Dirígenos en cada paso que nosotros demos día a día, Señor. Te lo pedimos, que lo hagas y que podamos entender tu palabra siempre con nuestra mente, con nuestro corazón, Señor, y llegar a cumplirla, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.